Ah, ya. Ok. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, don Julio. ¿Me ven bien o me quedé parado Sí, ahí? sí, ¿Sí? ¿Se ve? ¿Me muevo y todo? sí. Ah, ok. Bueno. Entonces, algo pasó aquí técnicamente, pero creo que ya se resolvió. Entonces, ok, ya está. Entonces, trataba de decirles hace un momento que, miren, los temas bíblicos, hay muchísimo, muchísimo que estudiar sobre la Biblia. Ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad?, de toda la riqueza que existe para estudiar la Sagrada Escritura y de todo lo que uno puede tardarse tratando de comprender la Sagrada Escritura. O sea, hay muchas cosas que estudiar. Incluso hay hasta una carrera, para que ustedes sepan, hay hasta una carrera propia estudia como 4 años, que se llama Teología Bíblica. Y bueno, pues esas personas que estudian eso se dedican de tiempo completo durante 4 años a estudiar las Sagradas Escrituras y pues tienen que aprender latín, griego, hebreo y hasta arameo para poder acercarse al texto bíblico y poder interpretarlo y conocerlo. Evidentemente que nosotros, pues por ser personas normales, comunes, ¿verdad? No tan sabias, pues no nos da para tanta cosa, ¿verdad? Pero sí nos da para poder nosotros comprender un poco el sentido profundo de la Sagrada Escritura. Yo solo tuve la oportunidad de aprender un poco de latín y de griego. Ya no pude con el arameo, digo, el arameo mucho menos, ¿verdad? Pero el hebreo es más complicado porque el hebreo no solo tiene otra forma de pronunciación, sino que también su escritura es diferente. O sea, son como puras rayitas, como puros trazos. Las letras que utilizan no son como las nuestras. El griego también tiene sus propias letras. Ahorita vamos a ver unas palabras en griego para que vean cómo se escriben, pero sí es complejo, o sea, sí hay que dedicarle mucho tiempo al estudio de la Sagrada Escritura y sobre todo mucha paciencia, porque por ejemplo hay lenguas que ya no se hablan, como el latín ya no se habla. Entonces, uno aprende latín por puro amor a la historia, a la liturgia y a los documentos de la iglesia que todavía se escriben en latín, pero nadie en el mundo, ningún pueblo habla latín, es una lengua muerta. El griego sí se habla, pero el griego que hablan los griegos, o sea, los habitantes de Grecia, no es el griego bíblico, o sea, es otro griego, ya es diferente. Entonces, pues estudiar la Sagrada Escritura en griego requiere también, pues, estudiar la lengua griega koiné, la de aquella época, la del tiempo de Jesús. Pero bueno, nosotros entonces, por lo menos con estos acercamientos y con estos 4 temas que hemos ido tomando, el domingo, la revelación, el lunes, cómo se transmite la revelación, el martes, la inspiración, o sea, ayer, la inspiración de la Sagrada Escritura, y hoy vamos a hablar del canon o la estructura de la Sagrada Escritura. Estos son los temas principales y ya después viene otro tema que son los géneros literarios, pero nosotros le vamos a dejar con estos 4 temas para que el domingo podamos profundizar en la historia de la salvación. Yo estos días no he salido de casa, me he quedado aquí en casa y pues por eso he tenido la facilidad de estarme conectando, pero a partir de mañana ya empiezan otra vez mis salidas y ya no voy a poder conectarme, pero hasta hoy estamos viendo los 4 temas principales. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy y como siempre vamos a empezar tratando de definir los conceptos, porque aquí nosotros tratamos de comprender la palabra y qué significa esa palabra, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, ahorita es importante que se aprendan estas 2 palabras, canon, canon y canonicidad. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha escuchado la palabra canon o nunca? Canon, canonicidad, ¿alguna vez Sí, o no? sí, don Julio.
¿Sí la he Ya escuchado? no lo sabía. Sí, la vez pasada que nos dio el tema, canon, bueno, usted nos explicaba que era caña o vara de medir, se utiliza esta interpretación en norma o regla que permite saber cuándo es verdadero, más o menos así yo anoté en mis Eh, apuntes. Eso fue hace un año, ¿verdad? ¿O cuándo? Mire, esta formación nos las dio usted el 17 de marzo de este año, ¿En marzo? más o menos. Ah, mire, qué interesante, me acuerdo. Entonces, no sé si fui yo o fue mi doble. No lo escuchaba. Muy bien. Ok, no, pues qué bueno. Sí, efectivamente, eso significa la palabra canon. Ahorita lo vamos a repasar. Así, tal cual usted lo dijo, creo que hasta usted mismo material. Miren, aquí está una palabra en griego para que vean cómo se escribe, miren. Aquí dice canon, canon. ¿Vieron? Entonces, en el griego, pues hasta la grafía, la letra, es distinta. Entonces, pero aquí es muy interesante porque todo esto que les estoy diciendo, saben, no tiene que resultarnos tan ajeno, porque nuestra lengua, la lengua española, es grecolatina. ¿Qué significa que es grecolatina? Significa que el español deriva del griego y del latín. Nosotros tenemos, la mayoría de las palabras provienen del latín y una gran parte provienen del griego. Muchas palabras, muchas, muchas, muchas palabras. Nada más que nosotros, pues evidentemente, como no estamos explorando la etimología de las palabras, pues no nos damos cuenta. Pero muchas palabras nuestras son griegas y son latinas, porque nuestra lengua viene del griego y del latín. Por eso en la escuela, quienes fuimos a la escuela o a la preparatoria, por ejemplo, y sobre todo en la preparatoria, nos dan una materia que se llama etimologías grecolatinas, ¿sí? Para que nosotros podamos comprender un poco de dónde viene nuestra lengua, o sea, el español. Entonces, hay muchas palabras, todas las palabras, muchas palabras científicas vienen del griego. Incluso algunos nombres, por ejemplo, Rufino viene del griego, Obdulia viene del griego. Este, ¿qué más? El otro viene del griego, a ver, de los que estoy viendo aquí, creo que nada más. Pero hay varias palabras que también vienen del latín, ahorita me iré acordando. Entonces, justo la palabra canon, que se escribe en griego así como está ahí en su pantallita, significa caña o vara de medir, como nos dijo doña María, o sea, una caña o una vara para medir. Y entonces esta palabra se utilizaba en griego, o sea, era usada en construcción, en la construcción. O sea, te decían, tráeme el canon. ¿Y qué traías? Pues traías una regla prácticamente. Ese era el canon. Pero fíjense cómo cambia el sentido, porque allá los constructores, o sea, los albaniles, usaban reglas y esa regla para medir o esa vara para medir se llamaba canon y de ahí viene el origen de la palabra canon. Y ya después se utilizó porque decían, bueno, canon es para medir, entonces es una regla, ahora vamos a usar esa palabra para definir la norma. Y entonces ya se usó para definir la norma, eran las normas. Por eso decimos, tienes que respetar el canon, o sea, tienes que respetar la norma, la regla, así como te la imponen. Incluso nosotros en la iglesia tenemos, como quien dice, tenemos un librito de leyes. Estoy buscando si aquí está el derecho canónico, pero no lo tengo acá. Está en la otra biblioteca. Pero nosotros tenemos un derecho canónico, o sea, así como hay una constitución política de los Estados Unidos mexicanos que nos rige a nivel sociedad, la iglesia también tiene un libro de leyes y ese libro de leyes se llama Derecho Canónico, canónico, que viene de canon, que significa normas, conjunto de reglas. Y en ese derecho canónico, pues ahí se habla de todo, de todos los derechos de los fieles, de los bautizados.
también las sanciones en caso de que infrinjas alguna norma, sanciones para los fieles, sanciones para los sacerdotes, sanciones para los obispos, todo viene ahí. Y ahí también se especifican algunas cosas litúrgicas. Toda la vida que nosotros tenemos, que una parroquia, que una diócesis, cómo se celebra el bautismo, la confirmación, los demás sacramentos, todo está en ese libro de normas que se llama Derecho Canónico. Y entonces ya empezamos a utilizar la palabra canon en el sentido de norma o de conjunto de normas, ¿sí? Por eso nuestro derecho canónico es nuestro libro de leyes. Ojalá y algún día, si nos da la vida, porque no sabemos, ¿verdad? Pero si tuviéramos abundante vida, ánimo y ganas, etcétera, que ustedes y yo podamos estudiar un poco del derecho canónico. Estaría muy interesante, porque ahí vienen todas las normas que ustedes y yo tenemos que seguir. Y hay normas muy claras y muy fuertes. Por ejemplo, respecto del matrimonio, el matrimonio es indisoluble, pero sí se puede anular. Uh-huh. Y el derecho canónico dice cómo se puede anular un matrimonio, en qué situaciones. Entonces, pues ahí dice todo, ahí está escrito. Ya algún día lo estudiaremos. Entonces, cuando se define la palabra canon como regla, de ahí viene la palabra canonicidad. Y entonces la canonicidad es cuando se reconocen o se aceptan por parte de la iglesia los libros sagrados. A ver, ayer hablamos de la inspiración. Antier hablamos de la transmisión. Y hoy vamos a hablar de que había muchos libros, pero llega un momento en que la iglesia dice, vamos a hacer una lista de los libros que reconocemos inspirados por Dios. Y de esos libros, porque no todos son inspirados por Dios, vamos a hacer una lista. Y a esos libros le vamos a llamar libros canónicos. Y a ese proceso de reconocer la inspiración de los libros de la Sagrada Escritura le vamos a llamar canonicidad. ¿Vale? A ver, pregunta, ¿quién creen ustedes que tiene la autoridad para poder definir si un libro es canónico o no? Si un libro es inspirado o no. ¿Quién tendrá la autoridad, la facultad para poder definir eso? El Espíritu Santo, don Julio. Ajá, de fondo, sí. Pero la persona aquí en la tierra, ¿quién? O sea, si yo veo un libro y digo, a ver, este libro voy a revisarlo. Ah, no, sí es inspirado. Vamos a tomarlo como sagrado. ¿Yo lo puedo hacer? No. No, yo no tengo No. facultad ni autoridad. ¿El padre Erasto lo podrá hacer? No. ¿El obispo don Eduardo lo podrá hacer? Hay otra autor de Don Julio, el agiógrafo. Pero el agiógrafo ya no está, porque ese ya se murió. O sea, él ya escribió y ya dejó el texto. Ya murió. Sí. ¿El Papa? El Papa y el Papa solito. No, lo consulta, ¿no? Con su grupo de, ¿Con quién lo consulta? pues, los cardenales, el grupo que tiene ahí. Con los cardenales, con los obispos, pero particularmente en estos casos. ¿Sí, tú? Bueno, estoy buscando un libro. No lo escucho. No, acá está, acá está. Estaba buscando un libro que se llama Evangelio según Jesucristo. Es de José Saramago, es muy bueno el libro, muy buena literatura. Y así como ese va a haber muchísimos otros libros que se escriben sobre Jesús, pero que no necesariamente son inspirados. O sea, yo puedo escribir un libro hablando sobre Jesús y eso no quiere decir que sea un libro inspirado.
Y así como ahorita hay muchísimos libros sobre Jesús, hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que encuentra un libro y dice, Jesús tuvo una relación con María Magdalena, ¿no? Y todos, ay, ¿cómo es posible? ¿Dónde viste eso? Y dice el libro. Pues sí, pero ¿quién escribió el libro? No, pues José Saramago. ¿Y quién es José Saramago? Es un teólogo, un santo, un obispo, un papa, ¿o quién es? No, pues José Saramago es un escritor que además ni católico es. Entonces, pues obviamente lo que va a escribir no es inspirado. O sea, es una obra de literatura, es una novela que él escribió, pero no quiere decir que eso sea verdadero, sea real o sea inspirado por Dios. Por ejemplo, hay muchos evangelios, seguramente ustedes han visto alguna película de Jesús. Ven que los evangelios canónicos, que son cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan muy poquito de la infancia de Jesús. De hecho, dicen cosas mínimas de la infancia de Jesús. Pero ¿a poco ustedes alguna vez no han escuchado esta historia de que Jesús iba caminando por el desierto? Esto es muy interesante. Iba caminando por el desierto y las palmeras se inclinaban cuando él pasaba. ¿No han escuchado ese relato? O por ejemplo, han escuchado cuando que dice que Jesús estaba jugando y de repente con el polvo de la tierra, hizo una palomita y le sopló y le dio vida y la palomita se fue volando. ¿Alguna vez lo han escuchado? Y ustedes dicen, bueno, ¿de dónde sacaron esas historias? Porque no están en los evangelios. No, pues no están. Pero sí están en otros libros que se llaman apócrifos. Y ahí tenemos el Evangelio de María, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Andrés, el Evangelio de Tomás. Hay muchísimos evangelios, la vida de Jesús. Entonces, y en todos esos libros que también son de aquella época, que también los escribieron personas de aquella época, pues nosotros no los consideramos canónicos, no los consideramos inspirados. Primero, porque pues el niño Dios va caminando en el desierto y las palmeras se inclinan ante él. En el desierto no hay palmeras. En el desierto no hay nada, ¿no? Y en segundo, porque además lo que dicen esos libros, pues no abona nuestra fe. O sea, no ayuda en saber que Jesús, siendo niño, hizo una palomita, le sopló y se fue volando, que tenía poderes sobrenaturales. Al contrario, nosotros creemos desde la fe y desde la teología, creemos que Jesús llevó una vida ordinaria, una vida como cualquier niño, no una vida extraordinaria. Él no tenía superpoderes, no podía revivir a un animalito muerto, ni tampoco podía levantarse en el aire, ni curar a un enfermo, ni nada. Él era un niño normal, un niño que lloraba, que se enfermaba, a quien le tuvieron que enseñar todo, caminar, hablar, comer, le tuvieron que enseñar a leer, su papá le enseñó a trabajar, o sea, era un niño normal, un niño como cualquier niño. Y hasta que él es grande, hasta que él es adulto, él despierta en sí la conciencia de su misión profética, de su misión como Mesías. Y esto hasta que aparece el signo, que es el profeta Juan en el río Jordán, predicando el advenimiento del reino. Y en ese momento es lo que nosotros llamamos el inicio de la misión de Jesús. ¿Vale? Cuando él empieza su ministerio, pero él empezó su ministerio a los 30 años. O sea, 30 años de su vida los vivió en familia, como hijo de familia, haciendo lo que tú y yo hacemos todos los días, sin nada extraordinario. Y solo 3 años dedicó a su predicación. Fíjense qué interesante. 30 años Jesús lo dedicó a santificar la familia y solo 3 años lo dedicó a su predicación. Imagínense si hubiera empezado desde antes, ¿no? Pero así estaba en los planes de Dios.
Entonces, llega un momento en que sí, la autoridad de la iglesia, que en este caso son el Papa con sus obispos, pero cuando el Papa se reúne con los obispos, ¿cómo se llama a esa reunión donde el Papa se reúne con los obispos, analizan los dogmas de fe y toman decisiones para que se crean en toda la iglesia? ¿Cómo se llama esa reunión? Se llama, ahorita lo hemos estado repitiendo diario, 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 diario aparece esa palabra. ¿Cómo se llama? Diario lo repetimos. En las publicaciones aparecen, en las reuniones, en todos lados aparece, porque ahorita lo estamos machacando mucho. Asamblea sinodal. Exacto, el sínodo, ¿vale? Y muchas veces el sínodo lleva a otra reunión todavía más completa donde se definen los dogmas de fe. Y a esa se le llama concilio, ¿vale? El concilio es una reunión de obispos donde se definen los dogmas, donde se define la doctrina de la iglesia y donde también se definen pues los principios de fe, de liturgia, de normativa canónica y todo lo demás. Pero también el Papa como autoridad suprema de la iglesia, tiene autoridad y tiene facultad para definir ciertas cosas como principios de fe. Entonces, pero aquí regularmente los libros canónicos, la canonicidad de los libros, se ha definido en los concilios, que es la reunión de los obispos. Y entonces ahí se definen tres categorías de libros. Miren, aquí les puse hasta en griego para que vean cómo se escribe. Aquí arriba dice, la primera dice, homo, homologómena, que son los libros canónicos, los libros protocanónicos, los libros que son aceptados siempre, sin ninguna discusión. Hay muchos libros de la Sagrada Escritura que nunca se dudó que fueran inspirados. Por ejemplo, los libros de la ley, los libros de la Torá, que nosotros llamamos el Pentateuco. Nunca se ha dudado que esos sean inspirados. Tampoco se ha dudado de algunos profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel. No se ha dudado jamás que hayan sido inspirados, ¿vale? Pero hay otros libros de los cuales sí se ha dudado que sean inspirados. Son los libros dudosos, como que decimos, más o menos pueden ser, pero probablemente no. Y a eso se les llama antilegómena, o sea, dudosos, libros dudosos. En otra palabra se les llaman deuterocanónicos. Ojo con esta palabra, deuterocanónicos. Los protestantes no aceptan los libros deuterocanónicos, ¿sí? Porque hay alguna duda, ellos dudan de la autenticidad o de la inspiración de estos libros. Por eso ellos no van a tener el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de la sabiduría, el libro de Baruch, el libro del eclesiástico o Siracide, el primero y segundo libros de Macabeos, y no van a tener algunos fragmentos del libro del profeta Daniel y de Esther. No los van a tener, porque para ellos son apócrifos, para nosotros son deuterocanónicos. Ahorita vamos a ver de dónde salieron esos. Entonces, por esa razón, la Biblia de los hermanos separados no tiene 73 libros como la nuestra. Tiene menos, ¿sí? Tiene 7 libros menos. ¿Cuáles son los libros que no tienen los protestantes? Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico y Primera y Segunda de Macabeos. Son los libros que no tienen las Biblias protestantes. ¿Mm?
Y también hay algunos libros del Nuevo Testamento que son dudosos. Por ejemplo, tenemos la carta a los Hebreos. Incluso hay quien duda, hay una teoría de estudio bíblico que duda que la carta a los Hebreos lo haya escrito Pablo. Probablemente no fue Pablo quien la escribió. La carta de Santiago, la carta de Judas, la segunda carta de Pedro, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Y los relatos de él. Y hay algunos relatos de algunos evangelistas, como el relato de Marcos 16, 9, del 9 al 20. Vamos a quitarnos la duda. Busquen en su Biblia qué dice Marcos del 16, 9, 20. Porque ese mucho tiempo, ese texto, esa parte, mucho tiempo se consideró a deuterocanónico. 16, 9, 20 son las apariciones de Jesús resucitado. Ustedes lo ven en su Biblia. Cuando, cuando Jesús resucita, después del mensaje de los ángeles que estaban en el sepulcro, él se aparece en distintos momentos a distintos apóstoles. Ese se creyó que era deuterocanónico, la última parte del Evangelio de Marcos, y también unas partes del Evangelio de Juan. Y hay otros que se llaman apócrifos. Los apócrifos son los libros no reconocidos como inspirados, ¿sí? Son libros que existieron, que se escribieron, pero que nosotros no creemos que formen parte del canon, es decir, no fueron inspirados por Dios. ¿Sí queda claro? O sea, tenemos tres tipos de libros. A ver, vamos a hacer un repaso. Los canónicos, que son unos, ¿no? Los canónicos. Los deuterocanónicos y los apócrifos. ¿Vale? ¿Cuántos libros canónicos tenemos en la Sagrada Escritura? Nosotros los católicos. ¿Cuántos 73. tenemos? ¿Cuánto? 73. Ok. Sí. Bueno, aceptados en la Sagrada Escritura 73, pero si esos 73 les quitamos los 7 deuterocanónicos, ¿cuántos nos quedan? 66. 66. O sea, digamos que los libros canónicos como tal, que no tienen duda de su inspiración, son 66. ¿Ah? Pero nosotros le vamos a sumar ahí los deuterocanónicos, que nosotros sí aceptamos, los protestantes no. Es importante que sepamos esto, porque los protestantes dicen que esos libros, los 7 deuterocanónicos, no son inspirados por Dios. Nosotros creemos que sí, ¿vale? Por eso nosotros vamos a tener 73 y ellos van a tener solo 66 en el Antiguo Testamento. ¿Va? Entonces, vamos a ver. Una vez que ya sabemos esto, vamos a recordar cómo el reconocimiento de si un libro es canónico, deuterocanónico o apócrifo se llevó a cabo durante mucho tiempo. Fueron muchos siglos. Porque recordemos lo que ya hemos dicho varias veces, o sea, Dios se revela a través de obras y palabras. Y esto se fue transmitiendo de generación en generación. Se fue contando por las personas hasta que se convirtió en una memoria histórica del pueblo, en una tradición oral. Se quedó en el canto, en el culto, en las fiestas, en las leyes y en la vida del pueblo de Israel. Y se convirtió en una tradición que poco a poco alguien puso por escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Escribió lo que la gente narraba, lo que la gente contaba, pero no por una iniciativa propia, sino porque Dios le inspiró, le movió o lo motivó a que hiciera eso.
Y estos libros, estas cosas que estos agiógrafos, que se llaman los que escribieron, ¿se acuerdan? Los agiógrafos escribieron, pero fueron piezas sueltas que se quedaron perdidas por ahí en una casa, en una sinagoga, en el templo. De repente tú encontrabas ahí un papelito y decías, ah, pues este tiene el relato de la creación, y aquí tenemos otro papelito que tiene lo que el profeta Jeremías dijo. Eran piezas sueltas que poco a poco alguien fue uniendo y dijo, a ver, si hay un relato de la creación aquí y hay otro relato de la creación allá, y allá se narra la salida de Egipto, y aquí está otro texto que habla sobre el paso por el desierto, y allá está el decálogo de las tablas de la ley, y para allá están las leyes del templo, y para allá está cómo se va a construir el arca de la alianza en pedacitos. ¿Qué hizo esta persona? Juntó todos los pedacitos, juntó todas las piezas sueltas y los unió con motivos literarios, temáticos o históricos. Y los fue acomodando, todas las piezas sueltas las fue acomodando también por inspiración del Espíritu Santo, hasta que se conformaron los libros, pero libros todavía sueltos. O sea, estaba el libro de Jeremías por acá, el rollo de Isaías lo tenían allá, no sé, la ley estaba en la sinagoga y el libro de los reyes andaba por allá lejos, o sea, todavía eran libros sueltos, ¿sí? Hasta que tiempo después se reunieron, en este caso los rabinos, porque acuérdense que lo primero que se escribió fue el Antiguo Testamento. Y quienes tenían la autoridad, así como ahorita tienen, para nosotros tiene autoridad el Papa y los obispos, para los judíos que no tenían Papa, ¿no? Que no tenían obispo, ¿quién tenía la autoridad? El rabino. El rabino era el maestro. Por eso a Jesús le decían rabí, o sea, maestro. El que podía tomar los rollos de la Sagrada Escritura, que podía leer la Sagrada Escritura en la sinagoga, que podía interpretar la Sagrada Escritura y que la podía explicar al pueblo. Eran los rabinos. Y ya después, en tiempos de Jesús, pues hubo como ciertas especializaciones. Estaban los maestros de la ley, los doctores de la ley, los escribas, que eran los que copiaban los textos sagrados y hacían los rollos. Entonces, ellos eran quienes tenían autoridad. ¿Y qué hacían los rabinos judíos? ¿Dónde estaban los rabinos? Pues estaban en la sinagoga. Así como nosotros tenemos sacerdotes que proclaman la palabra de Dios, los rabinos enseñaban la Sagrada Escritura. ¿Sí, sí queda claro? Cuando ustedes escuchen en el Evangelio que a Jesús le dicen rabí, o sea, le están diciendo maestro. Por eso Jesús dice, no me digan maestro, maestro solo hay uno. O sea, no se quieran equiparar al maestro de que es Dios, ¿no? Porque ahí en ese tiempo de Jesús, a muchos les gustaba que le dijeran maestros. Díganme maestro, ¿no? Yo me siento grande por ser maestro de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Entonces, los rabinos que tenían autoridad se reunieron y dijeron, a ver, hay tantos textos que tenemos que hacer la unión de todos los textos para tener nuestra Sagrada Escritura. Entonces dijeron, a ver, tráete todos los rollos del profeta Jeremías. Allá están los del profeta Isaías, tráetelos. Allá están los rollos del profeta Daniel, tráelos. Allá están los rollos del libro de los jueces, tráetelos. Ahí está el libro de Macabeos, tráetelo. Y entonces los rabinos juntaron todos los textos de la Sagrada Escritura y formaron la primera Biblia, que se llamó Biblia hebrea. ¿Sí me van siguiendo? La primera Biblia fue la Biblia hebrea. Y la Biblia hebrea, ahí les va, se componía de los siguientes libros. Se los voy a proyectar.
La Biblia hebrea tenía 3 categorías de libros. La ley, que en hebreo se dice Torá. La Torá. La Torá es la ley. Lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Fue un rey, que esto aparece en el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes 22-23, ahí habla del rey Josías. El rey Josías dijo, esta, esta sagrada escritura que aquí les voy a presentar, es más, les voy a leer ese texto que está en el segundo libro de los Reyes. Ahorita lo encuentro por acá. En el segundo libro de los Reyes, ahí está, en el capítulo 22 y 23. Es mucho, no lo voy a leer todo, evidentemente, pero les voy a mostrar ahí dónde está, porque en el capítulo 22 se llama así, de hecho, si ustedes lo buscan en su Biblia, dice Josías y la reforma religiosa. Y en el capítulo 22, en el versículo 3 en adelante, fíjense lo que dice este texto. Dice, en el año 18 de Josías, el rey envió al secretario Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulán, al templo de Yahvé, con este mensaje. Ve al sumo sacerdote Gilquías y que pese el dinero recogido entre el pueblo por los guardianes del umbral, depositado en el templo de Yahvé, que se entregue en manos de los capataces que están a cargo del templo de Yahvé y que esto los destinen al pago de los que trabajan por restaurar el templo de Yahvé. O sea, dice, ve por el dinero y págales a quienes están restaurando el templo, que son los carpinteros, constructores y albaniles, y para la compra de madera y piedra de cantería para la restauración del edificio, pero que no se les pida cuentas del dinero que se les entrega porque actúan con honestidad. Y entonces el sumo sacerdote Gilquías va, o sea, va, y después le dice al escriba Sabán, le dice, oye, ¿qué crees? Yo iba a hacer lo que me pediste y he hallado en el templo de Yahvé un rollo de la doctrina. ¿Por qué dice un rollo? ¿Por qué creen que dice un rollo? ¿Por qué no dice un libro? Esto es muy fácil. ¿Por qué se imaginan? Porque no había libros en ese entonces. ¿Qué había? Pues la gente escribía, los escribas, escribían en rollos de piel, ¿sí? Eran rollitos que les ponían unos rodillos en los extremos y ahí escribían y luego los enrollaban. Déjenme ver si aquí voy a buscarle aquí en internet para que ustedes vean cómo eran los rollos. Porque esto sí es muy importante, porque ustedes van a escuchar mucho cuando lean la palabra de Dios, van a escuchar mucho esta expresión, los rollos de la Sagrada Escritura, ¿vale? Y van a decir, ¿por qué rollos? Ahora sí que, ¿qué rollo? ¿No? Aquí están, hay varias ideas. Se los voy a mostrar. La estoy tomando de internet, ni siquiera las he bajado yo ni nada. Ahí las ven, ¿verdad? Miren cómo eran los rollos de la Sagrada Escritura. Así eran los textos sagrados antes, en el Antiguo Testamento. Miren cómo se encontró, que le estoy marcando ahí con la manita. Fíjense cómo se encontró con partes desintegradas. Que tenemos acá, el que está como de madera ya más bonito, pues vean que ya es un rollo cuidado, o sea, ya se ve que hay mano que lo cuida ahí. Entonces, imagínense lo que encontró Gilquías, pues era un rollo como primero, o sea, todo
ahí enrollado, pero a lo mejor viejito, a lo mejor desintegrándose. Miren, aquí vemos muchos rollos, ¿ya lo vieron? Aquí hay muchos rollos. Entonces, en la sinagoga, ¿qué es una sinagoga? La sinagoga era el lugar de oración de los judíos. Hagan de cuenta que es como si fuera una capilla, nada más que no es capilla, es sinagoga. Y en la sinagoga tenían todos los rollos, así como están aquí. Todos los rollos estaban acomodados. El rollo del profeta Isaías, el rollo del profeta Jeremías, el rollo de la Torá, el rollo de los jueces, el rollo de los reyes. Todo estaba ahí, estaban haciendo un mueblecito. Por eso ustedes cuando lean el Evangelio, ay, no me acuerdo de quién es, pero ahí debe estar en uno de los cuatro, malo para las citas, soy muy malo para las citas yo, aprendérmelas de memoria. Pero hay una cita bíblica donde dice que Jesús va a la sinagoga y cuando toca leer la palabra de Dios, la palabra de los profetas, él se levanta de su asiento, se dirige al mueble, toma el rollo, o sea, imagínenselo, toma el rollo, lo toma así de su maderita, lo lleva, lo abre y se encuentra con la lectura del profeta Isaías. O sea, imagínense esa escena. No había libros. Nosotros tenemos bibliotecas. Ellos tenían rollos. Va al mueble, toma el rollo, lo pone en el ambón, imagínenselo, ¿no? Abre el rollo y aparece la lectura del profeta Isaías. ¿Cuál? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, para redimir a los cautivos, para proclamar el año de gracia del Señor, para dar la vista a los ciegos, en fin. Y al final dice, para proclamar el año de gracia del Señor. Y fíjense qué dice la lectura del Evangelio. Otra vez enrolla el texto, lo enrolla, y luego ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Quién se acuerda de ese texto? Yo lo voy buscando. ¿Qué hace? ¿Qué dice? Hoy, Hoy se hoy se cumple, cumple. hoy se cumple esta palabra que les acabo de proclamar. Hoy se está cumpliendo la escritura. No me acuerdo muy bien, ahorita lo voy a buscar aquí para que no quede así, ¿no? Y fíjense, o sea, cuando nosotros entendemos eso, ahora decimos, ah, con razón dice el rollo, ¿sí? Pues, ¿qué rollo? Pues el rollo de la Sagrada Escritura, porque no había libros, no había leccionarios como hoy. Si fuera a nuestra época, diría Jesús se fue y tomó el leccionario, segundo volumen, ¿no? Y lo puso ahí. No, pues no había leccionarios, no había libros, había rollos. Y entonces, pues en esos rollos es donde él encuentra, ya la encontré, está en Lucas capítulo 4 versículo 16 en adelante. Y fíjense, se lo voy a leer para que ustedes vean, o sea, no estaba yo tan lejos del reino, así más o menos dice. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado. Se levantó para hacer la lectura, le entregaron el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y luego dice, enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. O sea, se bajó, se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Y entonces les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes acaban de oír. ¿Uh? Ya bueno, luego lo querían matar, ¿no? Lo querían echar al voladero. Ya se saben ustedes la historia.
Entonces, fíjense, esos eran los rollos. Y entonces, justamente, esos rollos, ¿qué había en esos rollos? Pues estaba esto. Estaba el rollo de la Torá, de la ley, que comprende los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros han existido siempre y juntos se llaman Torá. Bien, para que tengan una idea, así se escribe el hebreo. Miren. ¿Cuándo le vamos a entender? ¿Vale? Ahí dice Torá. Después de la Torá, que son los 5 libros, vienen los libros de los profetas, ahí se escribe en hebreo. Y en los libros de los profetas, pues ellos tenían 3 profetas mayores y tenían 12 profetas menores. Y cada profeta tenía su volumen, su rollo con su volumen. Y luego de los profetas, ellos tenían otros textos que se llamaban los escritos o los otros libros. Y en esos otros libros estaba el rollo de los salmos, ¿vale? Estaba el cantar de los cantares, estaba el Eclesiastés, etcétera. Así estaba la Biblia hebrea. ¿Se dan cuenta? Bueno, y entonces justo cuando teníamos esto, pues ya aquí les dejo esta información que ya les expliqué, ¿no? Es cómo ellos van aceptando la canonicidad de los libros. También vemos cómo en la sinagoga hay textos, ¿eh? Esto que yo les digo, no crean que es puro invento, hay textos. Ustedes pueden ver estos textos que están aquí y ahí se van a dar cuenta de lo que yo les digo, ¿no? Está todo ahí escrito, cómo van descubriendo los libros, cómo los van considerando como sagrados, cómo los van guardando, cómo los van estableciendo como una norma. Y entonces ellos empiezan a cuidar sus libros, ya tenían su repertorio de libros sagrados. Y entonces vamos a las fechas. ¿Cuándo empezó eso? Siglo IV antes de Cristo. Si cada siglo son 100 años, 4 siglos, ¿cuántos son? 400 años. O sea, 400 años antes de Cristo, antes de que Jesús naciera, 400 años antes de que Jesús naciera, ojo, un sacerdote que se llamó Esdras es quien lee por primera vez los libros sagrados en el templo. ¿Vale? 400 años. Eso quiere decir que 400 años antes de que Jesús naciera, ya existía la Biblia hebrea. ¿No? Pero llega un momento, a la mitad del siglo II, o sea, esto quiere decir 200 años antes de que Jesús naciera, cuando los judíos dicen, ojo, los rabinos se reúnen, se ponen de acuerdo y dicen, ¿qué creen? Tenemos que cerrar el canon judío. O sea, llega un momento en el que ellos dicen, hasta aquí llegaron los profetas. Ya no va a haber más profetas. Porque si no, imagínense, todavía hubiera profetas ahorita. Pero llega un momento en que los judíos dicen, ya no va a haber más profetas. Hasta aquí llega el profetismo. Y eso fue 200 años antes de que Jesús naciera. Y en el año 70, más o menos, antes de Cristo, no, perdón, después de Cristo, o sea, aquí, perdón, es después de Cristo. Después del año 70, después de que Cristo naciera, Jesús ya había venido, ya había muerto, ya había resucitado. Ahí, por fin ellos dicen, vamos a cerrar nuestro canon judío. O sea, los judíos tienen Biblia, el Antiguo Testamento, para nosotros. Y son los libros que ahorita les acabo de mencionar. O sea, si ustedes van a una sinagoga judía en México, donde haya judíos, van a una sinagoga, van a leer los mismos textos que ustedes y yo escuchamos en la misa, los del Antiguo Testamento, porque tenemos la misma Biblia del Antiguo Testamento, nada más.
¿Sí me van siguiendo? Sí. Sí me van entendiendo, ¿verdad? Ok, si mueven su cabecita, ahí yo los veo. Entonces, los 24 libros que conocemos de la Biblia hebrea y que están, para nosotros son 39, porque por ejemplo ellos tenían el libro de los Macabeos, pero nosotros tenemos primero y segundo libros de Macabeos. Ellos tenían el libro de los Reyes, nosotros tenemos Reyes 1 y Reyes 2, y así. Todos esos libros, pues fueron establecidos como inspirados en el canon del Antiguo Testamento. O sea, los judíos dijeron, esta es nuestra Biblia. Y hasta aquí le cerramos, o sea, ya no va a haber más. Hasta aquí se cierra. Y entonces ellos constituyeron su Biblia. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ir, hasta ahorita llevamos la Biblia judía, apenas. Pero ¿cómo ocurrió lo de la Biblia cristiana? ¿Sí? Denme un segundo, por favor. Entonces, ¿cómo ocurrió el tema, cómo se dio el tema de la Biblia cristiana? Ok, presten mucha atención a esto, que esto es muy, muy, muy importante. Fíjense bien. Ojo con lo que les voy a decir. Nuestras raíces son judías. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir que nuestras raíces son judías? Hermanos y hermanas, Jesús fue judío, educado como un judío, conoció la ley de Moisés, cumplió la ley de Moisés, fue a la sinagoga, lo circuncidaron, vivió en un ambiente judío. Él fue judío. Jesús tuvo religión, claro que tuvo religión. ¿Cuál fue la religión de Jesús? ¿Qué religión tuvo Jesús? La judía, ¿no? La judía. Son Que- que- judías. exacto. Que si nosotros lo llamamos por su nombre, decimos el judaísmo. El judaísmo es la religión de Jesús, así como nosotros el cristianismo. O sea, Jesús fue educado como un judío, fue a la sinagoga, leyó la Sagrada Escritura judía, la Biblia hebrea, cumplió toda la normativa judía, conocía perfectamente las leyes judías, conocía perfectamente la Torá. Él fue un judío. Pero entonces luego viene la otra parte. Los apóstoles también fueron judíos. ¿Sí me explico? O sea, cuando Jesús murió, quiero que entiendan ¿cómo les puedo explicar? Este momento en el que el cristianismo nace. O sea, hay un momento en el que Jesús muere, resucita y deja a sus apóstoles. Imagínense, los apóstoles son judíos, viven como judíos, practican la ley judía, van a la sinagoga, pero llega un momento en que los apóstoles entran en crisis y dicen, a ver, como que ya no me siento muy judío, digamos, porque yo estoy creyendo en Jesús como hijo de Dios que vivió, que padeció, que murió, que resucitó, y ahora estoy predicando a Jesús y eso no empata con los judíos. ¿Sí me explico? Entonces los judíos dicen, a ver, aquí como que algo ya no me cuadra.
porque ustedes están permitidos, le decían a los apóstoles, a ustedes les está permitido hablar de la ley de Moisés, cumplir la ley de Moisés, predicar la ley de Moisés, predicar los profetas y todo lo que la Biblia, la Sagrada Escritura judía dice. Pero cuando ustedes empiezan a hablar de ese tal Jesús, a quien nosotros matamos, que además nos echan la culpa de que nosotros matamos, ahí ya no me gusta. Y entonces los judíos les prohibieron a los apóstoles hablar de eso, ¿vale? Y entonces los apóstoles pues ya no pueden ir a la sinagoga, se esconden. Y cuando están escondidos, empiezan a hacer prácticas propias de otra religión. Y entonces ellos empiezan a celebrar la última cena, como Jesús les dijo. Empiezan a orar, o sea, se empiezan a separar. Ojo con lo que les voy a decir. El cristianismo nació como una secta judía. ¿Sí me explico? Nosotros fuimos en los orígenes como una secta judía, un grupo separado de los judíos. Por eso los judíos, o sea, entendamos esta parte de los judíos. Los judíos se molestaron, se enojaron, se preocuparon y por eso persiguieron a los apóstoles, por eso querían matarlos, porque ellos no podían permitir que del judaísmo, de la religión judía, saliera una secta en la que ahora adoran o tienen el recuerdo de un tal Jesús, un profeta, al que nosotros matamos. ¿Sí me explico? Correcto. Por eso ellos querían matar a los cristianos. O sea, hagan de cuenta, nosotros como católicos estamos reunidos y de repente aparece un profeta y empieza a criticarnos y cura a los enfermos y después se muere y dicen que resucitó y después esos que creían en él se separaron y ya ahora nos echan la culpa a nosotros y ellos ya se reúnen en otro lugar y ya hacen otras cosas y todo, pues ¿qué vamos a decir nosotros? No, esos no son de nosotros. Hay que matarlos, hay que desaparecerlos. ¿Cuándo se separó todo esto? Acuérdense del primer concilio. El primer concilio se llevó a cabo en Jerusalén, se llama así, Concilio de Jerusalén. Ahí se reunieron todos los apóstoles y dijeron, a ver, vamos a definir las cosas. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿A quién predicamos? Porque ya no somos tan judíos como quisiéramos. Pero entonces el cristianismo naciente, como aquí les digo, recibió del judaísmo esta colección de libros. Recibió la Sagrada Escritura, ¿vale? Y sobre esa Sagrada Escritura, ¿qué predicaban los primeros cristianos, los apóstoles? Pues proclamaban la esencia del Evangelio, que era Jesucristo. Y todo lo que decían los profetas, ellos decían, ya se ha cumplido con Cristo. Ahí está el profeta Isaías, que dijo que el siervo sufriente que sufre, que que está colgado ahí sin decir nada y soporta como cordero llevado al matadero. Y entonces los apóstoles dicen, ese al que Isaías se refería es Jesús en la cruz. Y ya toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, ellos lo empiezan a interpretar desde la mirada de Jesús, porque Jesús le viene a dar plenitud a la Sagrada Escritura. ¿Vale? Y entonces ahí se va, empiezan los padres de la iglesia, empiezan a encontrar los libros, pero acuérdense que hasta este momento, me voy a salir un poquito de aquí nada más para no confundirlos ni nada, pero, ¿no? Más bien se los voy a explicar. Hasta ese momento, acuérdense que no teníamos libros del Nuevo Testamento. No teníamos libros del Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Porque los libros del Nuevo Testamento, miren, en el material que les di hace un año, espero que lo tengan por ahí. ¿Alguien tuvo las copias de hace un año? Doña Cristina, don Julio, No, hombre, él lo tiene. ese material es valiosísimo.
último y lo sacaron, qué bueno, no saben cuánto me costó elaborar. En el material de hace un año, que era de 85 páginas, ahorita se los estoy proyectando, en la página 17, bueno, desde antes, desde la 16, no, desde antes, desde la 15. A ver qué página es esta. No, bueno, sí, desde la 19, perdón, desde la 19, yo les investigué cuándo más o menos se escribió cada libro, la fecha, ¿vale? La fecha. Y aquí están las fechas en el, miren, a 1400 antes de Cristo, o sea, 1400 años antes de que Jesús naciera, se escribió el, la ley, o sea, el Pentateuco. El libro de Josué, cuando se escribió, Ruth, Samuel, ahí van los años en que se escribió. Ahí se van. Todos antes de que Cristo naciera. La sigla AC quiere decir antes de Cristo, o sea, años antes de Cristo. Por ejemplo, el libro de la sabiduría se escribió 30 años, desde el año 150 a 30 años antes de que Cristo naciera. ¿Sí? Los profetas, ahí está el año y qué contenía. Miren, ahí están los profetas y hasta ahí. Y entonces resulta, lo que yo quiero que hoy veamos es esto, en el Nuevo Testamento. Fíjense, las fechas son aproximadas. Por eso dice 75-85. ¿Por qué? Porque no podemos fijar una fecha. O sea, Mateo no le puso fecha a su texto y dijo, este texto se escribió en el año tal. No, no lo hizo así. Entonces nada más tenemos un aproximado, más o menos como en qué fecha se pudo haber escrito. A ver, de acuerdo con esto, con este cuadrito que tienen aquí, ¿cuál fue el primer evangelio que se escribió? Marcos. Marcos, no Mateo, Marcos. Nada más que antes de que supiéramos que Marcos fue el primero, ya estaba Mateo antes. O sea, Marcos, más o menos, se empezó a escribir en el año 50 después de Cristo. ¿Cuántos años vivió Jesús? 33. 33. O sea, que para el año 50, ¿cuántos años habían pasado? Muy fácil. A 50 le quitamos 33. ¿Cuántos son? 17. Años. O sea, 17. Imagínense, Jesús muere. Y a los 17 años después de la muerte de Jesús, Marcos empieza a escribir lo que Jesús hizo. 17 años después. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó hace 17 años? ¿Con lujo de detalle? No, pero sí se acuerdan de algunas cosas, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? O sea, que el hecho de que Marcos hubiera escrito 17 años después las primeras memorias de Jesús, no es una obra humana, es una obra de Dios, es inspiración, ¿vale? Pero fíjense todavía, Marcos 17 años, pero Mateo hasta el año 75. ¿Cuántos años son? 17 son 17, 27, 37 años después. Y todavía Lucas, todavía hasta el 75 al 90, imagínense, Juan del 90 al 100. Por eso decimos nosotros que probablemente el Evangelio de Juan no lo escribió Juan. Ah, ¿cómo es? ¿Por qué?
porque probablemente, porque Juan debió estar muy viejito cuando se empezó a escribir el libro del Evangelio de Juan. Es muy probable que el Evangelio de Juan lo escribieron los discípulos de Juan. Además, el Evangelio de Juan, por eso no es sinóptico, porque no se parece en su estructura al estilo que tienen Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan es más difícil de entender, porque es más teológico. Por eso ustedes leen a Juan y les cuesta más entenderlo. Y miren, entonces vamos a ver las cartas. ¿Cuál fue la primera carta escrita? Aquí, según este cronograma, la primera carta que se escribió fue la primera carta de los tesalonicenses y luego la segunda carta de los tesalonicenses. O sea, la primera carta que Pablo escribió fue a Tesalónica en el año 50 después de Cristo, 17 años después de la muerte de Jesús, 17 años después de que Jesús murió, ya existía una comunidad cristiana en Tesalónica, que era una ciudad griega. Y entonces Pablo, ¿por qué Pablo escribe las cartas? Esto es algo muy importante que ustedes lo sepan. O sea, Pablo no se sentó a escribir y a decir, ay, les voy a dejar un recuerdito ahí a los mexicanos del siglo XXI para que sepan quién fue Pablo y todo lo que hizo. No, lo hizo por necesidad. Porque acuérdense que Pablo fue misionero. Pablo andaba formando comunidades cristianas en todo el territorio griego y en todas las partes conocidas y las ciudades más importantes. Por eso, si ustedes ven un mapa, se van a dar cuenta de todo lo que anduvo Pablo. Él fue un misionero, andaba para acá y para allá y a todos lados. Y entonces, cuando él escribe las cartas, las escribe por una necesidad de comunicarse con sus comunidades y de decirles, hey, aquí estoy, yo les mando decir esto, yo les comparto lo que yo sé. Incluso muchas veces él lo expresa y dice, échenle ganas, yo estoy en la cárcel, pero me han ayudado. O en otro lado dice, cuando yo estuve con ustedes me apoyaron, me dieron de comer, se preocuparon de mí. O sea, él les está escribiendo a sus comunidades. Un ejemplo, es como si yo estuviera acá y no me alcanza a ir a las 32 comunidades. Entonces le escribo una carta a Jacal, carta del apóstol Julio al Jacal, o a Vaquería, ¿no? Y entonces ellos reciben mi carta. Llegó una carta de Julio, vamos a leerla. Y la leen en comunidad. Ellos se reúnen para la Eucaristía y la leen en la comunidad. Y luego dijeron, qué bonitas palabras del apóstol, vamos a guardarlas para que otros la lean. Y entonces se va transmitiendo y con el tiempo viene alguien, miren, esta carta la escribió San Pablo hace muchos años. No, San Pablo no. Esta carta la escribió Pablo, el apóstol, hace muchos años. Vamos a leerla y la sacan y la leen. Y así. Y entonces hubo un momento en que dijeron, ah, caray, pero Pablo escribió muchas cartas. Le escribió a los Gálatas, le escribió a los Efesios, le escribió a los Filipenses, le escribió a los Colosenses, le escribió a los Tesalonicenses, le escribió a los Corintios, hasta a los romanos les escribió. Entonces hubo alguien que dijo, ¿por qué no juntamos todas las cartas que escribió Pablo? Las juntamos y las ponemos en un solo libro. Y entonces tenemos el compendio de las cartas paulinas. Qué bonito, ¿no? Fíjense. Y por eso Pablo, o sea, a veces en sus cartas, por ejemplo, aquí dice, en esta carta a los Corintios, miren, Pablo promueve la unidad con base en las verdades centrales del Evangelio a una iglesia bastante dotada y dividida. O sea, ¿qué había pasado? La iglesia de Corinto ya se había dividido. Ya estaban peleándose entre ellos. ¿Se acuerdan de esta cita donde dice, Pablo le dice, es que ustedes dicen, yo soy de Esteban, yo soy de Pablo, yo soy de Bernabé, yo soy de aquí, y él les reclama, ¿a poco Cristo está dividido? No, Cristo no está dividido.
Cristo es uno y todos formamos parte de un solo cuerpo que es la iglesia. O sea, en otras palabras, los está regañando, les está llamando la atención, les dice, no se dividan, no sean así. No digan yo soy de Bernabé, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de quién sabe quién más, ¿no? Todos somos de Cristo, somos un solo cuerpo, no se me anden dividiendo. ¿Por qué le escribió eso a los corintios? Porque ellos ya se estaban dividiendo. Fíjense. Y entonces alguien juntó las cartas y luego no solo Pablo, porque también después, bueno, aquí tenemos la primera carta a Timoteo, la segunda a Timoteo, o sea, aquí ya no les escribe a personas, ya les escribe, perdón, ya no les escribe a comunidades, ya les escribe a personas. A ver, tú, Timoteo, te voy a escribir una carta. A ti, Tito, te voy a escribir una carta. A ti, Filemón, te voy a escribir una carta. Y luego se descubrieron que también algunos apóstoles habían escrito cartas. Por ejemplo, la primera carta que se escribió fue la carta del apóstol Santiago, antes de la de Tesalónica, en el año 40. La única, no hay dos, la carta de Santiago. Y Pedro también escribió 2 cartas, y Juan escribió 3 cartas, y Judas escribió una carta. Y entonces alguien las juntó y dijo, de aquí vamos a hacer un compendio de textos. Y entonces más o menos estamos hablando de que ya estamos por el año 100 después de Cristo, cuando ya había 4 relatos de la vida de Jesús que se llamaron evangelios. Ya teníamos tantas cartas de Pablo, ya teníamos cartas de los apóstoles y todavía ya habíamos encontrado el Apocalipsis del apóstol Juan, o más bien firmado por Juan. Y como ya teníamos toda esa información, como ya teníamos todas esas cartas, imagínense las cartas de Pablo, ¿no? En sus papelitos, carta a los tesalonicenses, carta a los corintios, carta a los romanos, carta a los gálatas y todas las cartas ahí. Y luego, pero ¿qué crees? Yo tengo también la carta de Judas. Yo tengo la carta de Pedro. Yo tengo la carta de Juan. Yo tengo la carta de Santiago. Y entonces, ¿qué hicieron? Las juntaron. Y dijeron, vamos a unir la vida de Jesús en los 4 evangelios, la que escribió Mateo, la que escribió Marcos, la que escribió Lucas, la que escribió Juan, la vamos a unir a las cartas de Pablo, lo vamos a unir a la carta de los apóstoles y lo vamos a unir con el libro del Apocalipsis. Y ahí sale Lucas. Pero Lucas escribió 2 libros. Escribió el Evangelio y escribió los Hechos de los Apóstoles. Vamos a unirlos. ¿Y cuántos libros se juntaron? 27, que son los libros del Nuevo Testamento para nosotros. ¿Sí queda claro? ¿Sí me van siguiendo cómo va esta secuencia? Sí, profe. Vale. Y entonces, aquí lo más importante es que estoy buscando, porque hubo un momento en el que se reúnen ya los obispos para definir, pues, cómo le vamos a hacer, ¿no? O sea, porque además de todas esas cartas, había muchos otros textos apócrifos. Estoy buscando aquí en su libro de hace un año, que es buenísimo. ¿Verdad? El de hace un año estuvo, pero de lujo. Y estoy buscando si están los libros, apócrifos, porque me acuerdo que yo les puse en algún lado cuáles son los libros apócrifos. Canónico, bueno, sí, se los puse en el libro anterior. Les voy a mandar el digital, igual y si les sirve. En la página 21, ahí les puse esta información. Se los muestro para que si ustedes lo tienen, lo quieren, pues lo pueden ver. Miren, aquí les pongo cuáles son los deuterocanónicos, que son 7.
Y están Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, 1 y 2 de Macabeos, fragmentos de Daniel y Esther. Y los apócrifos. Entonces, aquí en los apócrifos, fíjense cuántos tenemos. Tenemos un evangelio de Tomás, un evangelio de los hebreos, un evangelio de Pedro, un protoevangelio de Santiago. Tenemos un libro de la Asunción de María, fíjense, para la fiesta pasada. Tenemos la carta de nuestro Señor a Abgad. Ahora resulta que Jesús también escribió una carta. Tenemos 3 cartas de San Pablo a los Corintios. La tercera carta, se hubo 3, no 2. Pero la tercera carta, cuando se estudió, cuando se analizó, dijeron, no, esta no es de Pablo. Ellos son los libros apócrifos, ¿vale? Y entonces, nada más para que les quede claro, hubo un momento en la historia de la iglesia que se llamó Concilio de Trento. ¿Cuándo se hizo el Concilio de Trento? El Concilio de Trento, y prácticamente en ese concilio que se llevó a cabo en Trento, en la ciudad de Trento, pero ahorita les platico por qué se llevó a cabo ese concilio, porque ese concilio tiene mucha historia. Ese concilio no es un concilio ordinario, que los obispos, el Papa le haya dicho a los obispos, reúnanse, vamos a ver la Sagrada Escritura. No, fue un concilio extraordinario, porque estaba pasando una cosa muy, muy difícil en la iglesia. La iglesia estaba muy presionada, la iglesia estaba dividida, la iglesia estaba preocupada por lo que estaba pasando. ¿Quién creen que estaba detrás de esto? Un señor que se llamó, un monje agustino que se llamó Lutero. Lutero, ustedes saben que se opuso a la autoridad del Papa por sus justas razones, ¿verdad? Y luego se separó de la iglesia y se provocó incluso una guerra allá en Europa, la guerra de los 30 años, me parece que se llamó, donde hubo justo esta guerra entre los católicos y los que se estaban separando. Lutero fue excomulgado. Lutero fue un sacerdote de la orden de San Agustín, pero pues que se rebeló a la autoridad del Papa y formó el luteranismo, la primera iglesia protestante, por así decirlo. Y entonces, cuando Lutero se separa, acuérdense que Lutero hizo algo que nadie antes había hecho. Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán. La primera traducción de latín a otra lengua fue al alemán y la hizo Lutero. Y Lutero hizo algo que estaba prohibido en la Iglesia Católica: darle Biblias al pueblo. Antes se creía que la Biblia solo la podían tener los sacerdotes, los obispos, solo ellos podían conocer la palabra de Dios. Y Lutero hizo muchos ejemplares de Biblias y se las dio a la gente para que la gente pudiera leer la Biblia. ¿Vale? Y entonces, cuando él hizo todo su relajo, cuando inició toda la separación y el protestantismo y todo eso, se reunieron los obispos en Trento y escribieron, bueno, en el Concilio de Trento, y entre muchas otras cosas que preocupaban a la iglesia por el tema de Lutero, lo que ellos hicieron fue que el 8 de abril de 1546, ¿sí?, ahí se cerró el decreto del canon de las Sagradas Escrituras. Es decir, ahí se hizo una lista de cuáles son los libros canónicos. Y ahí se constituyó definitivamente que la Sagrada Escritura Católica tiene 73 libros. ¿Vale? Ahí está. 8 de abril de 1546, por un decreto. El Decretum de Libris Sacris et de Traditionibus Recipientis, o Decretum de Canonicis Scripturis. O sea, el decreto de la Sagrada Escritura o el decreto de los libros sagrados y de las tradiciones recibidas de la Sagrada Escritura. En respuesta a la Reforma Protestante. Y entonces ahí en Trento se establecen cuáles son los libros inspirados. Y ahí se establece que van a ser 46 libros del Antiguo Testamento
y 27 libros del Nuevo Testamento. Y entonces, pues, ahí se establece. Bueno, es la primera vez que un documento de la Iglesia Universal utiliza el término canónico para hablar de los libros sagrados. Y Trento constituye ya la definición dogmática de la lista de libros inspirados y canónicos. Y bueno, pues ahí se cierra, digamos que ahí se cierra toda la discusión sobre si este libro es inspirado o no es inspirado. Ya el concilio dice, a ver, hasta aquí se acaba el problema. Voy a poner la lista de los libros inspirados y son estos. Y ahí se establece la Biblia como nosotros la conocemos. ¿Qué les parece? ¿Sabían todo esto? ¿Se lo imaginaban? Silencié todos los micrófonos, ¿eh? Pero si gustan encenderlos para escuchar sus reacciones, adelante. ¿Cómo lo han visto? ¿Qué opinan? Acuérdense que silencié sus micrófonos, ¿eh? Para que si quieren hablar, los encienden. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, don Julio, muy interesante, don Julio, toda la historia. Gracias, sí. Es bastante, es mucha historia, si se dan cuenta. Pero ahí se comprende, porque ahora cada vez que ustedes vayan a la misa, ahora vamos a ver qué lectura va a haber este domingo, nada más para que nos demos como dice la chaviza, un quemón, ¿no? De cómo va a estar el asunto. Por ejemplo, este domingo es el 21 del tiempo ordinario, sábado, domingo, este domingo vamos a leer al profeta Isaías 22, capítulo 22. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Fíjense, 22, capítulo 22. ¿Se acuerdan que cuántos Isaías hay? Tres. El capítulo 22, ¿a cuál Isaías pertenecerá? ¿Al primero, al segundo o al tercero? Primero. Al primero, muy bien, al primero. Y entonces acuérdense que el primer Isaías, en el capítulo 22, que va a ser el de este domingo, el primer Isaías fue el que predijo el castigo que Dios le iba a dar al pueblo de Israel porque se estaba portando mal. Ese es el mensaje del primer Isaías. Para que vean para qué les sirve conectarse y estudiar esto. Fíjense lo que dice la lectura del domingo. Fíjense, dice, así dice el señor Asobná, mayordomo del palacio. Es una amenaza. Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliasim, hijo del Cías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme, dará un trono glorioso a la casa paterna. O sea, si nosotros leemos este texto así nada más, vamos a decir, ¿y quién es Sofná? ¿Quién es el otro? Eliasim. Pues es un mayordomo que estaba actuando con injusticia, que estaba desobedeciendo los mandatos de Dios. Y entonces Isaías viene y dice, todos están cometiendo injusticia, todos se están portando mal, pero a ti te voy a destituir de tu cargo. Eso dice el Señor, te voy a destituir de tu cargo, te voy a quitar tus llaves, te voy a echar de tu puesto y se la voy a dar a otra persona. Así actúa el primer Isaías. ¿Va? Predice las sanciones que van a recibir por no cumplir los mandamientos de Dios. Ahora ya va a tomar sentido. Ahora, por ejemplo, vamos con después la segunda lectura,
va a ser de San Pablo a los romanos. Es decir, ¿a quién le escribe esa carta? A los católicos que vivían en Roma. Es una lectura chiquitita. Y el Evangelio va a ser el de Mateo 16, 13, 20. Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino. Fíjense qué interesante, porque en la primera lectura habla de llaves, de un mayordomo, y dice, te quitaré las llaves y le daré las llaves del palacio a otra persona, a Elías, y lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Habla de llaves, la primera lectura. Y el Evangelio habla de llaves. Jesús le dice, cuando le pregunta a los apóstoles, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Y entonces dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ven, casi lo mismo. O sea, en la primera lectura Isaías le dice al mayordomo, te voy a quitar las llaves, se las voy a dar a otro, a él le voy a entregar las llaves porque tú te estás portando mal, a él le voy a entregar las llaves, lo que él ate quedará atado, lo que él desate quedará desatado. Y Jesús en el Evangelio le entrega las llaves también a Pedro. ¿Vieron para qué sirve el estudio de la Sagrada Escritura? ¿A poco no está interesante? Y ya descubren el hilo conductor y entonces, pues ahí es donde ustedes ven cómo cuando podemos comprender más, podemos disfrutar más la liturgia y las Sagradas Escrituras. Muy bien, oigan, pues esta sería la última sesión en línea. La siguiente sesión va a ser presencial el domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ojalá y pudieran bajar a Calcahualco. Es necesario que lleven Biblia para que podamos estudiar la historia de la salvación, los principales acontecimientos de la historia de la salvación y ahí pues podamos prepararnos, digamos, más para que ustedes puedan iniciar la evangelización de los centros bíblicos. Entonces, ojalá hagan lo posible para que puedan estar. Si tienen más personas que, porque digo, ahorita yo veo que muchos ven el video, o sea, en YouTube, por ejemplo, me está reportando que el primer video tiene 170 personas que la han visto. O sea, hay mucha gente, ¿no? Que lo ha visto. Personas que no se pueden conectar. El segundo video tiene 103, me parece. Y el otro tiene apenas 39, pero pues fue de hoy. Entonces, hay gente que está viendo los videos y a mí luego me escriben y me dicen, oiga, estoy viendo la grabación para que me ponga al corriente, etcétera. Pero del domingo, pues no va a haber grabación. Entonces, pues ahí sí es importante que estemos para que podamos conocer un poquito más de la Sagrada Escritura, de la historia de la salvación y tengamos los elementos para hacer un mejor trabajo de evangelización. Y les voy a dar material, claro que sí, pero pues yo no he ido a México. Acuérdense que yo estoy de vacaciones desde hace 5 semanas, un poquito, 5 semanas. Entonces llevo 5 semanas aquí en Xamatipa, llevo más de un mes aquí en Xamatipa. Me voy a ir a México el domingo. Ya voy a empezar a trabajar, ya vamos a regresar al trabajo. Entonces, pues el domingo yo me voy y ya en la semana yo saco las copias y les informo cuántos salen allá, para que si ustedes quieren que yo se los traiga, pues yo se los traigo. Acuérdense que yo recibo regularmente las copias a 40 centavos, ¿sí? Y aquí se las cobran de a $1 o $2. Está repartiendo ahí en Acomulco. A ver, yo quiero un durazno, ¿qué fue? Un pan, don Julio, un pan. Bueno, pan para todos. Oiga, entonces, para que sepan que si va a haber material, si quieren, pues yo se los doy en digital y ustedes lo fotocopian, no hay ningún problema, pero pues aquí las copias salen en $2. Y yo lo puedo sacar en 40 centavos, o sea, les va a salir a la mitad de precio.
Aunque yo lo traiga cargando, no hay problema. Si ustedes lo quieren, yo se los saco allá y se los paso para que ahorren, ¿no? Entonces nos vemos el domingo, por favor. Mañana no, porque Julio. pues yo mañana ya me voy a Y ahí le visitar. encargamos nuestro material. Sí, sí, sí. Y les digo, yo se los daría hasta dentro de 8 días, pero se los Mira, puedo Julio. pasar en digital para que ustedes lo vayan estudiando en digital en el archivo y dentro de 8 días ya les paso el impreso. Dentro de 8 días yo voy a andar en las comunidades porque va a ser la inauguración del ciclo de catequesis. Entonces voy a estar en algunos centros y ahí pues les voy a avisar para que ustedes se acerquen. Por ejemplo, vamos a estar en Atotonilco, en Barranca de Jamapa, en La Cotiopa, en Totocinapa, en Tepanquiahuac, por ahí, ¿no? Entonces ya ustedes dicen, pues está cerca, pues ya ahí me paran en la carretera o me dicen, yo les paso a dejar y así nos vamos poniendo de acuerdo. Pues muchísimas gracias, descansen, cuídense mucho, pórtense bien y pues que el Señor los bendiga abundantemente y que conceda una buena misión de evangelización en los centros.